Bueno, vamos a pasar a otro tema que es también muy importante, es el tema de psicosis. La psicosis es un tipo de síndrome, o sea, va a incluir ciertos síntomas que van a conformar lo que llamamos psicosis. Entonces, psicosis, la sola palabra o el solo hecho de decir psicosis no confiere un diagnóstico, solo nos orienta a un tipo de síntomas que, como habíamos revisado en las primeras clases, la psicosis son todos aquellos síntomas que nos sacan de la realidad, donde no tenemos un juicio de la realidad. ¿Ok? Y va a haber muchos trastornos psiquiátricos que tienen o presentan psicosis. Para entenderlo de una manera sencilla, de los síntomas más importantes que vimos que nos sacaban de la realidad, tenemos las dos estrellas del show, que son las alucinaciones, que se acuerdan son percepciones, donde no existe ningún estímulo y puede haber auditivas, visuales, etcétera, y los delirios o ideas delirantes, donde hay una falsa creencia errónea fuera de la realidad que no puede ser reducida a la realidad a pesar de la evidencia o la argumentación. No son los únicos, pero son los dos más importantes. Otros síntomas psicóticos son un lenguaje y un comportamiento desorganizado. Ahora, tenemos dos grupos de trastornos. Los trastornos que son psicóticos, o sea, los trastornos psicóticos. Eso se refiere a los trastornos que para definirse como tal necesitan la presencia de psicosis. Y aparte tenemos trastornos que pueden cursar con psicosis, que no son inicialmente trastornos psicóticos, pero se pueden complicar de tal manera que presenten síntomas psicóticos. Entonces, tenemos a la esquizofrenia como principal trastorno psicótico, es como el trastorno psicótico icónico. Y no es el único, también está el trastorno psicótico breve o trastorno psicótico agudo, los trastornos psicóticos que son causados por una sustancia o trastornos psicóticos debido a enfermedades no psiquiátricas y una combinación de psicosis y problemas del estado de ánimo que se llama trastorno esquizoafectivo. Entonces estos que acabo de mencionar son trastornos psicóticos. Para que existan, sus síntomas deben de ser síntomas psicóticos, ¿ok? Y por otro lado, tenemos los trastornos que no son psicóticos, pero que pueden cursar con psicosis, por ejemplo, trastorno bipolar, la depresión y otras patologías de deterioro cognitivo, como lo que anteriormente se conocía como demencia. Son trastornos, por ejemplo, el bipolar y la depresión son del estado de ánimo, el deterioro cognitivo pues es un trastorno del área cognitiva, pero en un punto se pueden complicar y manifestar trastornos psicóticos, pero no son trastornos psicóticos. En los trastornos psicóticos va a haber psicosis y pueden ser las alteraciones perceptuales, ¿no? Como las alucinaciones o las ideas delirantes, ¿no? ¿Se acordarán? Pueden irlo checando en la presentación que ya les mandé. Y los otros que también son importantes son la desorganización tanto del lenguaje como del comportamiento. Entonces, para reafirmar, los trastornos psicóticos se describen o se definen por la presencia de psicosis y otra vez los mencionamos aquí en la presentación. Entonces nos vamos a centrar en entender la esquizofrenia y eso nos va a hacer entender la psicosis en general. Entonces, la esquizofrenia tiene una historia de haber pasado por otros nombres, ¿no? Como demencia precoz o demencia precoz, ¿no? Uno acuñado por Morel, otro por Kraepelin, y hacen alusión a que la esquizofrenia va a llegar a causar tal deterioro en la esfera cognitiva que semejará a una demencia. ¿Y por qué precoz? Pues porque sucede en personas jóvenes. Eugene Bleuler fue el que acuñó el término de esquizofrenia, de la etimología de esquizo, que viene de escindir, y supongo que saben qué es escindir, pero es, bueno, separar, y frenia, que es mente o pensamiento. Entonces tenemos que la esquizofrenia es la división de la mente o la escisión de la mente. Y él comentaba que los síntomas venían determinados por 4 letras A, asociaciones, o sea, las ideas no tenían mucha conexión entre ellas, entonces eran asociaciones laxas.
la afectividad estaba embotada o aplanada, había autismo, no confundir con trastornos del espectro autista, ni con síndrome de Asperger. El autismo que se refiere aquí Bleuler tiene que ver con ausentarse del medio, pues dejar de tener mucha interacción con el medio externo e irse un poco más hacia sí mismo, y la ambivalencia, donde conceptos opuestos pudieran sonarles lógicos a algunas personas con esquizofrenia, ¿no? Como salir para arriba, digo, salir para afuera o subir para abajo. No, perdón, ya me equivoqué. Entrar para afuera, salir para adentro, subir para abajo, bajar para arriba. Pues eso en una persona con esquizofrenia pudieran en un momento existir. Había como esta ambivalencia. Otro psiquiatra, Kretschmer, estableció que las personas con esquizofrenia eran asténicos, o también hubo otra clasificación de acuerdo a la composición del cuerpo. Se acordarán de esta clasificación de persona ectomórfica, mesomórfica y endomórfica. Bueno, se decía que las personas con esquizofrenia eran ectomórficas, delgados y altos. Luego otro psiquiatra, Schneider, propuso una clasificación de síntomas que llamó síntomas de primer orden y segundo orden, por así decirlo, como criterios mayores y menores. Y bueno, ahí en sus diapositivas, en su presentación lo pueden seguir. Y vemos que los síntomas de primer orden pues, son pensamientos audibles, que lo podemos traducir como alucinaciones auditivas. Escuchar voces que argumentan o discuten, pues otra vez, alucinaciones auditivas. Escuchar voces que comentan, alucinaciones auditivas. Experiencias somáticas pasivas pueden ser alucinaciones somáticas. Pérdida del pensamiento o pensamiento influenciado, ¿no? Que alguien les controla sus pensamientos o les inserta pensamientos, pues bueno, eso sería una creencia falsa, se llamaría idea delirante. Pensar que mi pensamiento puede ser percibido por otros, difusión del pensamiento, ideas delirante. Cualquier combinación de idea delirante con respecto a una alucinación, como por ejemplo, siento no sé, que mi cuerpo no es mío y que me están metiendo ideas que no son mías en mi cerebro, pues esa sería una idea delirante. Y además escucho cómo los marcianos hablan para meterme las ideas, una alucinación auditiva, ¿no? Entonces sería una percepción delirante, va de la mano la percepción con el delirio. Problemas en la voluntad, los afectos y los impulsos. Y de segundo orden, cualquier otro trastorno de la percepción, ideas delirantes de aparición súbita, perplejidad, ¿no? Cambios de humor depresivos y eufóricos, empobrecimiento del afecto y otros tantos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, para fines prácticos podemos resumir, aunque aquí lo desglosa de una manera muy bonita, pues en realidad a lo que se está haciendo referencia es a alucinaciones e ideas delirantes. La esquizofrenia tiene una epidemiología peculiar en el sentido que la prevalencia a través de todas las sociedades, zonas geográficas, países, casi siempre el promedio cae en el 1%. Y esto ha sido a través de muchísimos años. A pesar de que las personas con esquizofrenia tienen una tasa de reproductividad baja, la esquizofrenia sigue siendo permanente en el 1%. Entonces, quiere decir que no solo la determinante genética es la que va a estar involucrada, le da igual a hombres que a mujeres, 1 a 1. Sin embargo, en los hombres empieza más temprano. Más de la mitad de los hombres y solo 1/3 de las mujeres debutarán con esquizofrenia con su primer brote psicótico antes de los 25 años. En los hombres puede empezar desde tan temprano como los 10 años y hasta los 25, en las mujeres un poquito más tarde y después de los 40. Que la esquizofrenia empiece antes de los 10 años o después de los 60 sería muy raro, tendríamos que buscar otra causa de psicosis antes de pensar en esquizofrenia. Y la mitad de las personas con esquizofrenia cumplen criterios para el consumo de abuso de sustancias, principalmente lícitas, tabaco, alcohol, pero también marihuana y algunas otras drogas. Ahora, si la prevalencia es del 1%, pues mi riesgo de tener esquizofrenia solo por pertenecer a la especie humana, pues es la misma de la población general, del 1%. Si uno de mis carnales tiene esquizofrenia, pues yo tendría el 8% de riesgo. Si uno de mis padres tiene esquizofrenia, 12%, igual que en un
que mi gemelo idéntico tuviera. Si mis dos padres tienen esquizofrenia, 40%, y si soy gemelo idéntico, pues es la mitad, ¿no? Un volado ahí de riesgo. Entonces vemos que la parte genética contribuye como en la mitad de la génesis de la enfermedad. Y en esa parte tenemos muchos genes candidatos que tienen que ver con neurotransmisores, transportadores a neurotransmisores, proteínas del sistema nervioso central, y aquí tenemos pues toda la lista de genes candidatos que codifican para esas proteínas.